H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. En marcha una semana más, H2 Intereconomía, así que bienvenidos a una nueva edición de este programa en el que les hablamos de hidrógeno. Le tomamos el pulso al sector, 39º capítulo de la temporada, en el que hoy vamos a hablar de las peticiones del sector fotovoltaico que reclama acelerar la eliminación de las barreras que lastan el almacenamiento y el hidrógeno verde. Nos lo van a contar enseguida. Desde UNEF también vamos a hablar con Cepsa, que ha empezado ya las obras de una fábrica pionera en España que va a producir base de gel hidroalcohólico con hidrógeno. Está por aquí ya como nosotros, como cada semana con nosotros, Rafael Luque desde Ariema. Como siempre, para empezar, hay que contar noticias, lo que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en esta última semana. Noticias que nos acerca hoy Lola Márquez y que empezamos en China, que ha inaugurado una estación de hidrógeno para trenes. Sí, ubicada en la ciudad de Ordos, en Mongolia Interior, está diseñada para locomotoras pesadas. Tiene la capacidad de repostar 500 kilos de hidrógeno al día y almacenar 800 kilos, lo que permite reducir las emisiones de CO2 en 800 toneladas anuales. La estación está equipada con un robot de repostaje resistente a temperaturas de hasta menos 25 grados centígrados que garantiza un proceso de recarga cero emisiones y altamente eficiente. Las locomotoras de hidrógeno que se abastecen en la estación pueden operar durante 8 horas y cubrir distancias de hasta 800 kilómetros con una sola carga. Seguimos en el exterior. Namibia lanza un proyecto de hidrógeno de $10.000 millones. Sí, un proyecto en el que otras empresas también participa, la alemana Hypen Hydrogen. El proyecto producirá 2 millones de toneladas anuales de amoníaco verde para los mercados regional y mundial. Este país dice que puede producir el hidrógeno verde más rentable del mundo. Cepsa inicia la construcción de la primera planta química en España que va a utilizar hidrógeno verde en sus procesos. Sí, será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir materias primas de origen fósil por materias sostenibles. En ella se elaborará este producto que, además de ser la base de los geles hidroalcohólicos, también se encuentran productos de limpieza tanto para el hogar como la industria. Seguimos con empresas. Total Energies comprará hidrógeno verde de Air Products para sus refinerías en Europa. El hidrógeno procedente de la red mundial de Air Products permitirá reducir la emisión de unas 700.000 toneladas de CO2 anuales. Además, el gigante francés se ha asociado a Eren y Verbund para producir hidrógeno verde en Túnez y exportarlo a Europa Central. Toyota ultima el desarrollo del prototipo de hidrógeno en su estrategia multitecnología. Sí, el modelo Hilux H2 con autonomía de hasta 600 kilómetros, alrededor de un 20% más que la de un coche eléctrico con carga completa, se considera desde la firma japonesa como uno de los hitos para alcanzar el objetivo de huella neutral de carbono fijado para 2040. La compañía china Trina Solar invertirá 158 millones en Huelva para fabricar electrolizadores para la industria del hidrógeno verde. Sí, el inicio de la obra está previsto para 2025 en el Parque Huelva Empresarial en 7 parcelas de 30.000 metros cuadrados. La empresa prevé la creación de 200 empleos en la construcción de la fábrica y 50 puestos de trabajo de modo permanente. Y Destinus enciende con éxito su motor turborreactor de gas de hidrógeno. Después de meses de desarrollo y preparación, este logro marca otro paso crucial hacia adelante para el proyecto del avión hipersónico Destinus. La siguiente fase implica aumentar la velocidad del motor, apuntando al ralentí aproximadamente el 50% de la velocidad máxima del motor y a la potencia máxima de despegue. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa acaba de lanzar el proyecto Cepsa Light Up, su nueva aceleradora de startups para impulsar la transición energética. La innovación y la tecnología son clave para el éxito de la transición energética. En este contexto, Cepsa Light Up busca posicionar a la compañía a la vanguardia del sector, promoviendo la energía y la movilidad sostenible, la economía circular, el almacenamiento de energía renovable y las soluciones químicas innovadoras. Cepsa seleccionará startups para invertir y desarrollar sus proyectos en su centro de innovación en Alcalá de Henares, Madrid. Los emprendedores recibirán apoyo para convertir sus ideas en soluciones comerciales viables, trabajando en entornos colaborativos y utilizando metodologías ágiles. Belén Linares, directora de innovación de Cepsa, destacó que esta iniciativa es clave para la estrategia Positive Motion de la compañía, facilitando el desarrollo tecnológico y la creación de soluciones sostenibles y escalables para el sector energético. El primer éxito de Cepsa Light Up es Inmaterial, una empresa de la Universidad de Cambridge que trabaja en la captura de CO2 y producción de hidrógeno. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía
apostamos por el sector energético y la energía limpia. En marcha H2 Intereconomía, un programa que ya saben que cada semana aquí en Radio Intereconomía hacemos de la mano y con la ayuda de Ariema, con su consejero delegado Rafael Luque. ¿Cómo estás, Luque? Buenos días. Buenos días, tal? sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, hoy además no llueve, tenemos un día bonito, mucho sol para alimentar nuestras plantas fotovoltaicas y hacer un poquito de hidrógeno. Eso es muy buena noticia. Luego te pregunto por lo que me quieres contar hoy, cómo ha ido la semana y algunas de estas noticias que nos ha contado Lola ahora para ver qué te ha llamado la atención y ver qué explicación tiene, para que la podamos entender con tu ayuda, como hacemos cada semana. Hablamos un poquito de energía. Estuvimos aquí el domingo, te lo contaba por la noche, hablando de esas elecciones europeas y hablamos también de energía. La apuesta que ha hecho la Comisión Europea durante la legislatura anterior por el hidrógeno, con esas subastas, con ese Banco Europeo del Hidrógeno, con el H2Med, pues ahora hay que seguir poniéndolo en marcha o afinándolo, ¿no? Luego te pregunto por todo eso, pero vamos con nuestras entrevistas de hoy, que tenemos dos. Para ser martes, mira, no está mal. Así empezar bien el mes de la semanita mes de junio, ¿no? Que ya empezamos la semana pasada. Y lo primero que queremos hacer es saludar a don Héctor de Lama, que es director técnico de la asociación La Unión Fotovoltaica, Unión Española Fotovoltaica, porque, entre otras cosas, el sector pide eliminar barreras, esas que lastran, dicen, el almacenamiento y el hidrógeno verde, imprescindible para la transición ecológica, y así lo pusieron de manifiesto un par de semanas, durante la celebración de unas jornadas, la segunda cumbre de almacenamiento de hidrógeno verde para la energía solar, organizada, como digo, por UNEF. Don Héctor de Lama, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Eso es lo que ustedes pedían. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las principales barreras que actualmente actúan como obstáculo para ese almacenamiento, para el hidrógeno verde en el sector fotovoltaico? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues estos proyectos son proyectos grandes y complejos que necesitan diversos permisos. Por ejemplo, necesitan, por supuesto, un permiso de conexión a la red, porque parte de la electricidad puede venir de una planta fotovoltaica, pero se puede o se tiene que complementar con parte de la electricidad de la red. Entonces, conseguir esos permisos de consumo para grandes consumidores no es sencillo, y entonces esa sería una de las primeras barreras, ¿no? Que eso no está sistematizado todavía. Por otra parte, otra barrera sería que no existe un marco legal integrado para temas de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, un proyecto de hidrógeno también necesita consumir un poco de agua. A veces dicen que mucha agua, pero no, si haces los números, realmente no es tanta. Y entonces eso ya depende de otra legislación. Ya te sales del sector eléctrico y vamos a legislación de temas de aguas, ¿no? Y entonces, luego, bueno, dentro de un lugar en el que se produce hidrógeno, también pueden producirse, bueno, pues amonio verde u otros productos que hagamos con hidrógeno, y ahí entramos en otras regulaciones químicas, etcétera, que también tienen su propia regulación, etcétera. Entonces, sería conveniente que existiera una regulación que integrara todo esto y permitiera que los proyectos de hidrógeno salieran adelante, bueno, pues de forma mucho más sencilla, ¿no? Sin tantas barreras administrativas. Héctor, tengo por aquí a Rafael Luque, al CEO de Ariema, que le veo asintiendo. Quiero también preguntarle por esto que estás diciendo, ver cuál es su opinión, y que te lance ya pregunta, que seguro que tiene para ti. Sí, de hecho, Héctor, totalmente de acuerdo con lo que comentabas. De hecho, en instalaciones renovables, afortunadamente, para hacer solo una planta fotovoltaica, sí que la legislación y los trámites se han puesto afortunadamente más fáciles, pero se ha dejado fuera el hidrógeno. O sea, resulta extraño que se hace una gran planta, 50 megavatios, por ejemplo, de fotovoltaica, y pones un pequeño electrolizador, esa parte, la tramitación puede ser 4 veces el tiempo del resto de la instalación. ¿Qué lógica tiene, Rafa? Perdona que te pregunte. ¿Tiene alguna lógica? ¿Tiene alguna explicación? ¿Tiene algún motivo? Pues es un motivo histórico, que todavía al hidrógeno le etiquetan como el hidrógeno antiguo, el hidrógeno de planta química, y el proceso de legalización de producir hidrógeno solar es el mismo que si hicieras una planta que produce hidrógeno a nivel planta química, que lo saque de gas natural o de petróleo, por ejemplo. Vosotros, Héctor, tampoco lo entendéis, ¿no? No lo entendemos. Creemos que todo eso se puede sistematizar mucho más. Además, bueno, sí que se ha hecho un muy buen avance en los últimos años en cuanto a agilizar la tramitación de proyectos de generación eléctrica, pero una vez que estos proyectos tienen que ser, bueno, no solo generación eléctrica, sino también consumo. Hablamos de proyectos electrointensivos, por supuesto, como hidrógeno, pero también centros de datos y otras industrias que quieren pasar de consumir gas a consumir electricidad para descarbonizarse. Pues ese tipo de proyectos encuentran muchas barreras a la hora de conseguir permisos para consumir electricidad de la red.
no está tan sistematizado como en el caso de la eólica o la fotovoltaica, que sí que se ha sistematizado. En el caso de proyectos que quieren tomar electricidad de la red, pues se analizan estos permisos de acceso en caso por caso, ¿no? Entonces es todo mucho más lento. De hecho, Héctor, el hidrógeno verde va a aportar mucha flexibilidad al sistema energético, pero como bien apuntabas antes, va a ser un sistema interconectado. De hecho, el hidrógeno permite conectar la red eléctrica con la red de gas. Pero, ¿tenemos suficiente red eléctrica en España para lo que viene? Bueno, pues ahí hay un gran debate, ¿no? Entonces, desde luego, hay muchas voces que apuntan a que haría falta más red eléctrica, y entonces lo que yo creo que hay que hacer es estudiar dónde y cuánto y de qué manera se decide en qué lugares hay que ampliar la red eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, los proyectos de hidrógeno, hay proyectos de hidrógeno bastante grandes que, bueno, pues van a encontrarlo muy difícil de conectarse a redes, o sea, lugares donde ya hay mucho consumo, pero va a ser mucho más fácil conectarlos a lugares donde hay mucha generación, ¿no? Entonces, ahí, si queremos que haya proyectos de hidrógeno grandes, hay que ampliar las redes y hay que también ubicarlos en aquellos lugares donde existe más generación renovable, que son los lugares que están más preparados para asumir todo ese consumo que va a hacer el electrolizador. Pues esas zonas con mucha generación renovable, parte de esa generación renovable va a poderla inyectar en el mismo lugar. Héctor, toda esa regulación, toda esa legislación, todo eso demás que nos contabas al principio en cuanto al almacenamiento, en cuanto al hidrógeno, ¿cómo está afectando a la transición energética? Bueno, hace que no vayamos tan rápido como podríamos ir. Aquí hay mucho apetito inversor por parte de muchas empresas, con muchas ganas de avanzar mucho en proyectos de hidrógeno. Pero claro, se encuentran con que los plazos para llevarlos a cabo, para implantarlos, son mucho más lentos de lo que a ellos les gustaría, ¿no? Y esto es una verdadera pena, porque, como decía, no solo afecta al hidrógeno, afecta también a centros de datos, afecta también a otras industrias, y si no vamos suficientemente rápido, lo que estamos viendo es que estas industrias optan por irse a otros países. Entonces, es una pena porque perdemos oportunidades de generar empleo, de generar valor añadido en nuestro país. Entonces, bueno, el efecto es que descarbonizamos más lentamente y el efecto es que podríamos ir mejor económicamente, pero si no llegan estos proyectos porque no les es fácil o no pueden llegar suficientemente rápido, pues bueno, pues se van a otros lugares donde sí que tiene una tramitación mucho más acelerada. ¿Qué tipo de lugares? Pues bueno, pues por ejemplo, Hungría tiene una tramitación extremadamente acelerada, pues para proyectos de este tipo, o bueno, más, por ejemplo, fábricas de coches, fábricas de baterías. Todos los proyectos electrointensivos tienen una tramitación especial y muy acelerada. Lo mismo ocurre en Francia. Hay industrias que prefieren irse a Francia porque tienen una tramitación especial de electrointensivos y entonces se van para allá. Y no es porque allí la electricidad sea más barata. Allí la electricidad es más cara a menudo, excepto algún mes que es más barata en Francia, pero hoy por hoy la mayoría de meses somos exportadores hacia Francia. Eso quiere decir que ellos tienen electricidad más cara que nosotros. Pero aún así la tramitación aquí es más compleja. Es porque yo creo que no nos hemos acostumbrado a que las renovables atraen industria y por tanto hay que sistematizar esa atracción de industria. Rafa. ¿Y dónde ves, Héctor, la localización en el sentido siguiente? Apuntaban muy bien al tema del empleo. Yo quería recordar unas declaraciones de Martin Berstelar, el CEO de Cepsa, en las que dijo que, puesto que España va a tener hidrógeno verde barato, eso va a ser un imán y va a atraer mucha empresa europea que va a poner sus instalaciones aquí porque tiene la mano de obra no tan cara como en el norte de Europa y sobre todo la energía accesible y más barata. Pero cualquier empresa que utilice hidrógeno verde va a consumir también electricidad, o sea, esto va a ser un mix y eso va, de nuevo, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, a unas necesidades de distribución de energía muy elevada, y lo deseable es trasladar efectivamente instalaciones renovables a sitios donde hoy no se hacen, habiendo suelo barato, suelo abundante, porque no llega la infraestructura eléctrica. Hay debates si es mejor tirar cable o tirar tubería de hidrógeno. Yo personalmente creo que en distancias dentro de España es mejor producir el hidrógeno junto al punto de consumo. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los proyectos que hay en Huelva, pero la instalación fotovoltaica, hay zonas más lejanas a la capital que hay suelo abundante, barato, no productivo para agricultura, donde sería el sitio idóneo, pero allí no llega hoy una red eléctrica suficiente.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo ideal de los proyectos de hidrógeno es que se sitúen los electrolizadores muy cerca de donde va a ser el consumo. Para eso tenemos que, en esos lugares poder tener electrolizadores, todos los permisos de agua que comentábamos antes, poder tener conexión a la red y poder instalar renovables. Entonces, si instalamos más renovables cerca de donde se va a consumir el hidrógeno, no tendremos que invertir tanto en redes. Vamos a seguir teniendo que invertir en redes. Eso es fundamental, es imprescindible. Pero cuantas más renovables colocalizamos cerca del hidrógeno, pues nos vamos a ahorrar muchas líneas eléctricas. Entonces, ahí es lo fundamental. Lo primero de todo es localizar el hidrógeno cerca del consumo, el electrolizador cerca del consumo de hidrógeno. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver qué disponibilidad de agua, que suele haber mucha disponibilidad de agua, porque, insisto, aunque haya muchos bulos diciendo que consumen mucha agua, si haces los números no es tanta. Es desde luego mucho menos que la agricultura, por ejemplo, que la ganadería. Y entonces, una vez que eso está claro, pues hay que ubicar las renovables en el mismo lugar y conectar las renovables y el electrolizador a los grandes tendidos de la red eléctrica, de la red sobre todo de transporte, para que ese proyecto esté conectado con el resto de España, para que cuando las renovables que se han ubicado en ese mismo lugar, eólica, solar, no estén generando, ese electrolizador pueda consumir electricidad de la red. Y al revés, cuando esas renovables ubicadas generen de más, generen un exceso, pues porque es un día soleado de verano, porque es un día con mucho viento de otoño, pues ahí esa electricidad muchas veces también se puede reinyectar a la red eléctrica y contribuir a descarbonizarla. Entonces, aquí está la clave, ¿no? En ubicar las cosas adecuadamente para que se encuentren todas estas sinergias entre el hidrógeno, el sistema eléctrico, los consumos de hidrógeno, etcétera. Bueno, pues esa es la petición con la que queríamos empezar nuestro programa de hoy, la que hace el sector fotovoltaico español para acelerar la eliminación de esas barreras que afectan, que lastran al almacenamiento y al hidrógeno verde. Nos lo ha contado Héctor de Lama, director técnico de la asociación UNEF, la Unión Española de Fotovoltaica. Gracias, Héctor. Y a ver si atienden esas peticiones. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Gracias. 11:48 de la mañana. Vamos, Rafa, si te parece, con una de las noticias que ya contábamos al comienzo. Ese inicio de las obras por parte de Cepsa de una fábrica pionera en España. Va a producir base de gel hidroalcohólico con hidrógeno, ubicada en Huelva. Hablabas ahora de Cepsa, hablabas también de Huelva, y que va a permitir a la compañía acabar con el déficit histórico de este producto y hacer a nuevos mercados. Está con nosotros Álvaro Llanos, que es el director del negocio de, a ver si lo digo bien, alcohol isopropílico, entre otros productos de Cepsa. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer tener la oportunidad de saludarnos y compartir unos minutos. No lo he dicho muy mal, ¿no? Alcohol isopropílico. ¿Esto dónde lo encontramos? Y para los que no somos expertos en la materia, ¿esto qué es? Sí, pues bueno, el alcohol isopropílico es un producto que está en un montón de productos de uso cotidiano. Es un producto con propiedades muy buenas, diluyentes y desinfectantes, y por lo tanto, pues como diluyente en tintas de impresora y con su uso pues más desinfectante en algunos cosméticos o cremas para acné, ¿no? Pero bueno, es verdad que se usa también en muchos procesos farmacéuticos, está también muy unido a esa industria. Entre la farmacéutica y la cosmética estimamos que hasta un 30%. O sea, que es un producto en un montón de productos cotidianos. Y Álvaro, ¿y qué relación tiene ese producto con esa planta que anunciabais hace unos días? ¿Y por qué es pionera? ¿Qué nos puedes contar de esa planta? Sí. Bueno, esta planta será la primera planta de alcohol isopropílico en España. Es además una planta muy bien integrada en lo que es la estrategia del plan estratégico a 2030 de Cepsa, que llamamos nuestra estrategia Positive Motion, en tanto en cuanto pues será una planta que desde que ese hidrógeno verde esté disponible, pues estará preparada para usarla. En las bases del proyecto pues está considerado ese uso del hidrógeno verde en cuanto esté disponible pues ese valle andaluz del hidrógeno verde, ¿no? Es el que también Cepsa está dando grandes pasos. Y bueno, está, como bien dices, ubicada en Huelva, muy integrada en nuestro complejo de Palos de la Frontera, y eso pues también nos dará una posición muy buena para alimentar la planta con materias primas pues de origen renovable o circular y no solo fósil, ¿no? Y esto también está muy bien integrado con la transformación de los parques energéticos de Cepsa y inversiones como la de
la planta de biocombustibles, ¿no? de segunda generación, ¿no? Que también se anunció recientemente. Álvaro, te presento a Rafael Luque, que es el consejero delegado de Ariema, que de hidrógeno sabe mucho y de Huelva también bastante, y que también quiere saber cosas sobre Cepsa y la planta. Sí, yo, si me permites... Un placer, Rafael. Igualmente, Álvaro. Quería preguntarte una cosa. Aquí solemos hablar de tecnología, pero también de precio, de costes. La realidad es que el hidrógeno verde aún es más caro de producir que el hidrógeno de origen fósil. ¿Cómo veis al mercado? ¿Entendéis que ya hay clientes de alcohol isopropílico dispuestos a pagar más por un producto con certificación verde, o de momento hacen falta subvenciones para cubrir esa diferencia? La demanda empieza a existir, o sea, el interés existe, ¿no? Y hay muchos clientes ya preguntando e interesados por esto. La demanda hoy por hoy es tímida, ¿eh? Es verdad que en todos nuestros planes sí que consideramos que la demanda de un producto pues más sostenible, sea pues por la descarbonización de las plantas, el uso de productos como el hidrógeno verde en el proceso, o llegado a un último paso, el origen, materias primas de un origen distinto al fósil, es algo que la demanda arrancará y poco a poco crecerá. Hoy por hoy, en nuestro plan, por ejemplo, de esta planta de alcohol isopropílico, consideramos que en cuanto esté disponible el hidrógeno verde, lo podremos usar. ¿Que será más caro que el fósil? Posiblemente, pero es cierto que partimos de una base competitiva por el proceso en el que se está invirtiendo y por esa diferenciación de producto más sostenible que creemos que va a tener muy buena acogida. ¿Qué aplicaciones, Álvaro, va a tener? ¿Qué aplicaciones finales va a tener ese producto? Sí, bueno, una de las que siempre sale como más publicada y demás, aunque a nivel de volumen no es la mayoritaria, es la del gel hidroalcohólico, ¿no? Por esas propiedades desinfectantes que tiene. Sí. Mencionaba antes las tintas de impresora, ahí hablamos como diluyente. En la industria farmacéutica participa también en los procesos, ¿no? En muchos procesos industriales de la industria farmacéutica está presente. No siempre todos los alcoholes isopropílicos que hay en el mercado cumplen los estándares de industria farmacéutica o de industria cosmética. El que vamos a producir en Huelva cumplirá también esos estándares. A partir de ahí yo mencionaba pues esos cosméticos, aerosoles en los que también se utiliza, adhesivos. En la fabricación de esterquats, que es un ingrediente con el que se formulan los suavizantes de ropa, también está presente. La verdad es que es un producto con muchas aplicaciones muy distintas entre ellas. Venga, la última, Rafa. Una pregunta, Álvaro, con mis felicitaciones a estas iniciativas de Cepsa, porque lo está haciendo voluntariamente, no es aún obligatorio. ¿Cómo veis la competencia internacional? En el sentido de que habéis hecho un gran esfuerzo inversor, vais a seguir en esa línea, vuestro producto va a ser más caro que productos importados de países donde no tienen ni de lejos la normativa ambiental que tenemos en Europa. En ese sentido, ¿pediríais algo a la Unión Europea o pensáis que sí que puede seguir la competencia tan abierta como está hoy? Sí. No, pues la verdad es que es una pregunta relevante, porque es cierto que una noticia como esta, en este momento, invertir en una planta química en Europa, parece que va contra la tendencia, ¿no? Que es contracorriente. Yo creo que hay que poner muy en valor esa inversión, invertir en productos químicos en Europa. Y es cierto, la demanda en Europa no está fuerte, está débil, pero sí que creemos que hay espacio para productos con este toque de productos más sostenibles, preparados con rutas muy competitivas, preparados para competir con el producto tradicional por rutas tradicionales que tendrán más dificultades para competir con todas las importaciones de otras regiones, ¿no? Pero es cierto, en Europa ahora mismo la demanda está débil y yo creo que la manera de encontrar esa posición de mercado Europa como productor de productos químicos es con productos pues con menores emisiones y con esta diferenciación, ¿no? Que le da el proceso y las materias primas. Pues enhorabuena a Cepsa por esta valentía, ¿no? Por esta iniciativa, por esta planta que va a producir base de gel hidroalcohólico con hidrógeno, pionera, primera planta que va a producir este producto.
aquí en nuestro país. Álvaro Llanos, director del negocio de alcohol isopropílico de Cepsa. Gracias y enhorabuena a todo el equipo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Rafa, 20 segundos, 30 como mucho, que me regañan. De las noticias de antes que hemos contado, ¿qué te llama la atención esta semana? Pues teníamos 2 noticias de China y al hilo de lo que hablábamos con Álvaro, yo creo que hay una gran competencia internacional por sectores. Europa fue pionera en tecnología de energías renovables y al final el empleo mayoritariamente en muchos de los subsectores se ha creado en China, que llegó más tarde, pero hizo una inversión enorme, subvencionó brutalmente, financió con bancos estatales ese desarrollo, y algo similar ha pasado con los coches eléctricos de batería. Ojo con el hidrógeno, que tenemos aquí anuncio de fábrica de electrolizadores, pero viendo los empleos creados en la fábrica, eso no es lo que yo entiendo por una fábrica, es una nave de ensamblaje para poner el sello de Made in Europa. Cuidado a nuestras autoridades. Con eso nos quedamos. Rafael Luque, Ariema, un placer como siempre. Hasta el martes que viene, que vaya muy bien. Gracias.